la charla de hoy yo creo que, sobre todo a las mujeres, nos toca de una forma u otra. Y bueno, ¿cuál es el punto de partida? ¿De dónde venimos, no? Estamos en mitad de una pandemia mundial. Es una situación a la que nunca nos habíamos enfrentado. A lo largo de estos meses hemos pasado temporadas en casa en las que supuestamente hemos tenido tiempo de leer, cocinar, ¿no? Bizcochos, muchos bizcochos. La gente de todo el mundo, ¿no? Harina, sacado la harina. Y aprender, ¿no? Hubo como una moda de aprender, aprovecha tu tiempo, vas a pasar tiempo en casa. Y aprendimos muchísimas cosas, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, hoy hemos podido aprender cosas tan curiosas como, por ejemplo, que tenemos rollitos en la espalda. No sé si os disteis cuenta, pero que además de los rollitos en la espalda existen ejercicios concretos para eliminarlo. Yo se lo agradezco mogollón a todas las Instagrames, las Patis Jordanes, todas estas mujeres canon de belleza que nos hablaban de eres lo que, quiérete como eres, pero te pongo este ejercicio para eliminar rollitos en la espalda. Es genial, porque ahora cuando voy a ducharme digo, mira, rollitos en la espalda, no sabía yo que tenía rollitos en la espalda. Bueno, pero no pasa nada, hay un ejercicio concreto para eliminar rollitos en la espalda. Muy bien. También hemos aprendido que a través de ciertas dietas fabulosas podíamos salir listas para la nueva normalidad. También es un mensaje que os doy yo. Y además de listas, vamos a entrar en los vaqueros de siempre. Hemos aprendido que la estética y el cuerpo va por encima de todo. Que no importa haber pasado por situaciones de estrés, de ansiedad, que estamos en mitad de una pandemia que nunca una generación viva había pasado por la situación que estamos ahora mismo. Y sin embargo, el valor del cuerpo y de la estética ha pasado por encima de todo. No importa llevar meses sin ver a tu madre que estaba en una residencia, o no haberte podido despedir de un familiar, como ha pasado mucha gente. No importa el caos, pues intentando conciliar el teletrabajo, los niños y las niñas en casa, o la persona mayor que también tenías en casa, o haber perdido el trabajo. La salud mental, como siempre, quedó en segundo plano. Porque lo importante era no engordar y salir del confinamiento con un cuerpo bien. Lo importante era tener un cuerpo bien y ahí se vio el miedo que tenemos a engordar o a estar gordos. Para poner luz en todo esto, en esta situación, aquí ya es un placer presentarla a Irati García López. Ella es trabajadora social, tiene un máster en estudios feministas y de género. Ella es mujer, feminista y gorda. Su trabajo de fin de máster trata sobre la vivencia de mujeres feministas gordas y desde entonces investiga e imparte formaciones sobre cánones de belleza, gordofobia y la cultura de la dieta. Actualmente se encuentra analizando una investigación sobre el rol de los feminismos en el empoderamiento corporal de las mujeres de Vitoria en el área de igualdad de este ayuntamiento. Ha trabajado como técnica de juventud en Cruz Roja, es como si lo cumpliera. Sin saberlo. Sin saberlo. Y también ha trabajado en Citizens in Action en Atenas. En la actualidad trabaja como técnica de igualdad en la cooperativa feminista Erotic en Bilbao, que si la conocéis, trastead un poquito por la página web porque es súper chulo. Nos va a hablar del efecto de los cánones de la belleza en las mujeres y las aportaciones feministas que se realizan hasta principios de los 90. Nos va a aclarar qué es este término de gordofobia, desde dónde se genera, cómo nos afecta y las formas de ejercer la gordofobia. ¿Por qué la gordofobia debe ser un tema a trabajar dentro del feminismo y de feminismos gordos? Así que os dejo por ahí. Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme y por la acogida, que ha sido estupenda además. Yo voy a ir un poco deprisa, porque
porque inicialmente tenía preparada la charla para 1 hora y media, entonces voy a cortar en algunas partes, pero lo único, si veis que voy muy rápido, paradme los pies, por favor, porque si no me paro, ¿vale? Un poco en relación a lo que comentaba Nuria, sí que es verdad que durante esta pandemia se ha visto claramente realmente a qué le tenemos miedo, y sí que le tenemos miedo a la muerte, pero también le tenemos mucho miedo a ser gordas, ¿no? Esto en principio tiene lógica en cierta manera, porque en una situación en la que no podemos controlar absolutamente ninguna de las partes de nuestra vida, que tenemos unos límites horarios, tenemos limitación de movimientos por primera vez y demás, el cuerpo se vuelve uno de los pocos sitios en los que podemos ejercer control sobre nuestra vida. Esto suele ocurrir en los momentos de crisis económica, por ejemplo. En 2008 se dispararon los pintalabios rojos. ¿Por qué? Pues aparte de porque nos gustan mucho los pintalabios rojos, vernos guapas es una manera de poder decir, bueno, al menos tengo esta parte, ¿no? Entonces, esto mismo ocurre con la alimentación. En el caso, por ejemplo, de la anorexia, en muchas ocasiones es un intento también de la persona, a veces de manera inconsciente, de poder ejercer control o reapropiarse al menos de una parte de su vida, que en este caso es pues, la batalla del cuerpo, ¿no? Pero antes de hablar un poco de qué es la gordofobia y demás, sí que me gustaría, bueno, la gordofobia es una opresión que se ejerce hacia las personas gordas, ¿vale? Pero luego hablaremos un poco más sobre ello. Lo que sí que me parece importante mencionar es que al final la gordura es el miedo, pero luego también están los referentes, lo deseable, que son los cánones de belleza. Los cánones de belleza generalmente han ido cambiando a lo largo de los años, siempre tendemos a interpretar que ha habido ciertas cosas que se han mantenido, como por ejemplo tener piel blanca y ser delgadas. La realidad es que en el caso de los cánones de belleza occidentales sí que siempre han sido personas blancas el ideal de belleza, pero la delgadez no ha sido así, ¿vale? En el siglo XIX, por ejemplo, o antes del siglo XIX, sí que había cánones de belleza que incluían mujeres redondas, pero redondas de 90 kilos o más. Sin embargo, si buscamos en internet pues, la historia de los cánones de belleza, nos va a aparecer una mujer, una modelo generalmente, a la que se le cambia el pelo, se le cambia el maquillaje y va evolucionando a lo largo de los años para intentar reflejar esos cambios. Cuando en realidad la idea es mucho más amplia. Aquí podemos ver un poco diferentes imágenes de cánones de belleza, aunque en realidad se suele utilizar mucho la Venus de Willendorf, que sería la que tendríais a vuestra izquierda, como un ideal de belleza. Y en realidad no sabemos hasta qué punto podría ser así. Sí que es verdad que hay muchas mujeres feministas que están reinterpretando que quizá la Venus de Willendorf tenía estas formas no solamente porque se tratase de una iconografía, una diosa de la madre tierra o de la fertilidad, sino también porque quizá las que estaban haciendo esa escultura eran mujeres y siempre se interpretó que eran hombres y estaban mirando desde arriba y por eso tiene esas formas, ¿vale? Han ido cambiando los cánones de belleza, lamentablemente no me da tiempo a pararme mucho sobre esto. Lo que sí que me parece importante mencionar es que a partir del siglo XIX es cuando empieza la propaganda para conseguir la belleza, cuando empiezan a salir los corsés y cuando empezamos a tener ya el imaginario de para lucir hay que sufrir. Está muy relacionado con el corsé y todos los problemas que generaba el corsé. Problemas de salud, de respiración y aún así se seguía llevando, ¿vale? Sin embargo, hay una gran diferencia. Estos serían como un poco los cánones de belleza que hay hoy en día, ¿vale? Podemos encontrar, por un lado, la que está en la pasarela es Bella Hadid. Igual muchas no la reconocéis, pero realmente la habéis visto un montón de veces en revistas o en televisión. Se encarga, es una de las modelos más famosas a nivel mundial y es, bueno, pues tiene implantación, yo creo, a nivel simbólico en todo el mundo. La que podemos encontrar después es Kendall Jenner, que es, estas dos reflejan un poco, porque el cuerpo en estas últimas generaciones, la idea que tenemos de los cánones de belleza está cambiando a lo largo de los años. Y la diferencia que tenemos ahora respecto a otras épocas es que el cuerpo cada vez más es portador de significados. Es decir, si yo tengo este tipo de cuerpo, se va a interpretar que soy elegante, healthy, saludable, natural. La realidad
implica muchísimas horas de gimnasio, hilos tensores, operaciones, infiltraciones y restricción de comida generalmente. Por otro lado, uno de los principales problemas que tenemos ahora mismo con los cánones de belleza es que todo el rato se está asumiendo como que es algo posible. Hemos interpretado, o gracias a los feminismos, se ha identificado que los cánones de belleza son un método de presión y un método de violencia simbólica, pero ahora ya los cánones de belleza no son una imposición, son una oportunidad para mejorarnos a nosotras mismas. Siempre podemos ser mejores, siempre hay algo que corregir, y esto en realidad no es algo por lo que yo me torture, es simplemente que siempre me gusta ser mejor en esta vida. Y ahora la última vuelta de tuerca es que esto es porque quiero ganar en salud. Y como ser delgada es igual a ser saludable, pues los ayunos intermitentes, por ejemplo, pueden ser un método perfecto para adelgazar en pandemia o sin pandemia, dejando a un lado completamente, por ejemplo, los efectos emocionales que esto puede tener o qué clase de mensajes estamos interiorizando sobre controlar nuestra ingesta como para adelgazar. Los feminismos han estado interpretando un poco los cánones de belleza y qué significaban. Y han entendido que el cuerpo es un lugar mediado por el poder, el patriarcado tiene una impronta directa sobre nuestro cuerpo, pero a través de los cánones de belleza también se generan cuerpos disciplinados. Por ejemplo, Naomi Wolf hablaba de que los cánones de belleza se han vuelto cada vez más exigentes en el momento en el que ha habido una lucha social feminista más potente. Es decir, que en el momento en el que podía haber más reivindicaciones y demás, se establecían unos cánones de belleza que exigía que eran todavía más difíciles de cumplir, y esto funcionaba como sedante político. Y que a la vez las dietas eran una manera de ejecutarlo clarísima. Por otro lado, los feminismos también han servido para abordar los cánones de belleza de una manera crítica. Y hasta mediados de los 90, las aportaciones de investigaciones feministas han encargado, por un lado, de analizar los trastornos de conducta alimentaria. No es casualidad que prácticamente el 90% de los trastornos de conducta alimentaria diagnosticados sean de mujeres. Están aumentando los de hombres, pero siguen siendo, con muchísima diferencia, los de mujeres la mayoría. Y durante el confinamiento se han duplicado, incluso hay gente que dice que casi triplicado. Por otro lado, es muy importante, si existe esta diferencia en los trastornos de conducta alimentaria, analizar por qué somos las mujeres las que sufrimos más trastornos de conducta alimentaria. Tiene sentido entender que en el caso de las mujeres, que se nos socializa para estar sujetas a la mirada masculina y ganar o perder valor dependiendo de lo deseables que seamos para el patriarcado, la imagen corporal y maneras de conseguir una imagen corporal concreta a toda costa van a ser mucho más útiles para nosotras que para los hombres. Por otro lado, otro de los abordajes por parte de aportaciones feministas ha sido observar el papel de los cánones de belleza en la identidad de las mujeres y ver exactamente qué tipo de impronta tienen dependiendo del tipo de cuerpo que tenemos. Y dar voz y analizar las vivencias de los cuerpos que se salen de este canon de belleza, que son no normativos, ¿vale? Sin embargo, hay algo que ha sido como bastante representativo de la cultura en la que vivimos, que ahora hablaremos de ello, que es que los análisis que se han hecho de los cuerpos no normativos, pero concretamente de los cuerpos gordos por parte de los análisis feministas hasta mediados de los 90, han tomado el cuerpo gordo como un cuerpo un poco enfermo. Es decir, el cuerpo normal es el cuerpo delgado, y si estás gorda es porque algo te pasa. Tienes un trauma, tienes algún problema de afrontamiento, hay algo que te ha hecho ser de esta manera. Esto es representativo de la cultura de la dieta, porque la cultura de la dieta asume todo el rato que el cuerpo gordo es un cuerpo enfermo y que lo normal, si nosotros naciésemos y no nos pasase absolutamente nada en esta vida, seríamos delgadas, siempre. Esto posteriormente sí que se ha ido analizando, ¿vale? Pero sí que es importante tener en cuenta que la mayor parte de los libros parten de esta base también. Entonces, ¿qué es la cultura de la dieta? Pues bueno, igual cultura de la dieta nunca lo habéis oído mencionar, pero si os digo patologizar algunos cuerpos, es decir, asumir que una talla o un peso implica no ser saludable
o que tener tal talla o tal peso implica que nadie va a dudar de tu salud alimenticia, por ejemplo, pues igual nos suena. O promocionar, por ejemplo, en la cultura de la dieta promociona seguir ciertas reglas sobre cómo, cuánto y cómo hay que comer. Esto lo que significa es que nos alejamos completamente de nuestro contexto, donde la comida, aparte de ser algo nutricional, también es algo, un espacio en el que compartimos, un espacio que tiene un valor emocional. Muchas de vosotras igual recordaréis, hablo en femenino genérico, igual recordaréis algún plato que comíais que vuestra madre os preparaba cuando erais pequeñas. Ese tipo de cosas, hay partes que se quedan completamente ancladas y que tienen un valor emocional tremendo. El problema que tenemos es que en esta cultura de la dieta en la que vivimos se asume que nuestro cuerpo es algo de lo que tenemos que controlar, y lo tenemos que controlar constantemente. Y las necesidades o las señales que nuestro cuerpo da no tenemos que escucharlas, porque si no comeríamos hasta el infinito y más allá. Y la realidad es que nosotros tenemos una brújula que la estamos destrozando a martillazos, que nos dice cuándo tenemos hambre, cuándo no, cuándo estamos saciadas y demás. Por otro lado, pues demonizar algunos alimentos, es decir, considerar que unos son buenísimos y que otros son malísimos, lo que hace es que no tengamos legitimidad para comer ciertas cosas, o que comer ciertas cosas en público nos dé corte. Y esto es la antesala de un trastorno por atraco. Por otro lado, aparte de que hace que nos avergoncemos, es que la comida tiene cierto valor moral. Si yo hablo de Kale, lo vamos a asociar con cierta gente de clase media-alta, con cierta franja de edad y demás. Y si yo hablo de fritanga, va a ocurrir lo mismo. Hay valores que asociamos a la comida y generalmente todos esos alimentos que asociamos con las clases más bajas son los que están más demonizados. Y luego, por otro lado, relacionamos el peso de una persona con la moral. Es decir, yo si estoy gorda, voy a ir a una consulta médica y van a creer pues, que me cuido menos, que tengo peor autoestima, que no soy capaz de controlarme, que no tengo disciplina. Y de la misma manera, con las personas delgadas va a pasar lo mismo. Se va a considerar que es una persona disciplinada, que es una persona como más equilibrada, más seria, ¿no? Es capaz al final de mantener como cierto peso y demás. Y luego, por otro lado, si estamos demonizando cierta población y si estamos demonizando cierta población, significa que hay otra gente que tiene más privilegios. Se puede tomar de las dos maneras. Hay gente que está excluida, pero también hay gente que tiene unos privilegios que no tendrían si el resto estuviesen excluidas. Y esto pasa con el privilegio delgado. Suena un poco marciano, digamos, pero básicamente el privilegio delgado es asumir que todos los sitios en los que nos vamos a sentar tienen que estar adaptados a nosotros. Es decir, que si yo voy a un autobús, a un centro cívico, aquí, en el avión, voy a caber. Y si no quepo, es avergonzante y puedo llamar la atención sobre esto. Y no me voy a cortar. Y todo el mundo va a estar de acuerdo con ello. Pero privilegio delgado también es que si yo hablo, por ejemplo, de gordofobia, tenga menos legitimidad porque soy gorda que si una persona delgada viene a hablar de ello. ¿Por qué? Porque para muchas personas va a significar que soy una gorda intentando excusarse a sí misma. La cultura de la dieta también es representativa del sistema económico en el que vivimos. Vivimos en una esquizofrenia completa entre la ética del trabajo, que era más propia de generaciones anteriores, del esfuerzo, el sacrificio, guardar para luego y demás, y la ética del consumo, que nos está diciendo, disfruta ya, cubre todos tus deseos en el momento, satisface tu necesidad o tus deseos inmediatos y se puede tener todo. Esta esquizofrenia en la que vivimos realmente se refleja súper bien en las chocolatinas de Vicenturi o las chocolatinas light. Puedes satisfacer tu necesidad de snack, de deseo al momento y de chocolate, que encima es algo que te da placer, pero siempre manteniendo el control y cuidando la línea. Se puede tener todo. Y luego, por otro lado, la cultura de la dieta, bueno, os pongo aquí una imagen de la cultura de la dieta, es como una cebolla. Tiene muchas capas que pelar y a menudo te hace llorar.
Tiene pues, las partes que tendría la cultura de la dieta, diferentes factores, dietas y productos para perder peso, medios de comunicación, presión social y del entorno, prejuicios basados en el peso y el privilegio. Pero en la otra parte también tenemos contar calorías, macronutrientes, grasa, calificar los alimentos como buenos o malos, la base de cualquier dieta, factores mentales y emocionales. Los efectos de esta cultura de la dieta son la restricción y posteriormente el atracón, o las dietas que se basan en mantener una dieta muy controlada de lunes a viernes o de lunes a sábado, pero el domingo come lo que quieras, o los ayunos ahora que te permiten, haz ayuno y luego tienes 5 horas para arrasar la nevera. También los trastornos de conducta alimentaria. De hecho, en Estados Unidos está la asociación de trastornos de la conducta alimentaria más grande del mundo y lo aborda desde una perspectiva de que existe la cultura de la dieta y que esta es la que ampara y la que está fomentando un montón de trastornos de conducta alimentaria. Por otro lado, el porn food, que no sé si alguien lo ha oído o ha oído hablar. Sí. Que básicamente es grabar vídeos, generalmente de comida muy grasienta, pues por ejemplo una pizza recién hecha, un primer plano, muy de cerca, que se vea como el queso se derrite, se funde y demás, y que generalmente esto es hecho por instagramers delgadas, muy normativas, que tienen muchísimos seguidores, que también refleja un poco el se puede tener todo. Una persona con un cuerpo súper delgado y súper disciplinado, pero que a la vez, mira, puede comer esto y no le engorda y no pasa nada. Y luego, por otro lado, la gordofobia. La gordofobia nace en una cultura de la dieta clarísima, ¿vale? En una cultura en la que se está diciendo todo el rato, tú eres gorda y mal. Entonces, ¿quién es gorda? ¿Quién es gordo? Pues depende del tiempo y el lugar. Si preguntásemos, por ejemplo, a alguien de 60 años, pues ciertos cuerpos entrarían dentro de ser gorda o no. Si preguntásemos a alguien de 20, pues entrarían otros diferentes. Ocurre, por ejemplo, yo con una participante de la investigación que realicé, ella era de Tenerife y vivía en Bilbao, y ella decía, yo cuando voy a Tenerife soy gorda a todas luces, pero cuando voy a Bilbao, pues depende, para algunas soy una tía un poco grandota o un poco rechoncha, y para otras soy gorda, pero no para todo el mundo. Depende muchísimo de quién mire, ¿vale? Por otro lado, sí que se puede asumir que igual la gordura depende de, o que existen como unos límites sociales y unos límites sanitarios. Los límites sanitarios, el índice de masa corporal es una ecuación y ya está. Sin embargo, si nos basamos en esto, Serena Williams es obesa mórbida. Si nos basamos en los límites sociales de la gordura, pues el tallaje, por ejemplo, nos podría ayudar a pensarlo. Y de hecho, yo creo que es hoy en día como el límite más claro. Es muy representativo que en el momento en el que hay una franquicia de ropa, que todo el mundo la conoce, que quiere meter ciertas tallas que el resto de la gente considera normales en tallas grandes, la gente se indigna muchísimo. ¿Por qué? Porque estamos empezando a asociar esa talla con tallas grandes y todo el mundo sabe las consecuencias que va a requerir. Mayor estigmatización para esas mujeres. Entonces, ¿quién es gorda? Pues bueno, en una sociedad gordofóbica, los hombres también, pero las mujeres en mayor medida, porque vivimos mucho más sujetas a la imagen y porque nuestros cánones de belleza son mucho más reducidos, todas las mujeres vamos a ser gordas en algún momento, nos vamos a sentir gordas. ¿Es suficiente con sentirnos gordas? Pues bueno, depende de la mirada externa. Vivimos en una cultura que se lucra en hacernos sentirnos mal con nuestro cuerpo y sentirnos gordas constantemente. Entonces, no es lo mismo sentirnos gordas, sentirnos incómodas con nuestro cuerpo por nuestro tamaño, que realmente ser gordas. Vivimos los mismos complejos, pero cómo nos ve la sociedad es muy diferente. Por tanto, ahora vamos a hablar de qué es la gordofobia realmente, pero sufrir una exclusión por el tamaño de tu peso sí que sería el rito de paso para poder entrar dentro de esa categoría. Que el resto de la gente te vea y te empiece a categorizar como tal. ¿Con qué asociamos la gordura?
Pues con dos cosas principalmente: higiene y salud, suciedad, enfermedad, falta de higiene, malos olores. Estamos pensando todo el rato en alguien muy gordo que se fatiga, que está respirando fuerte, ¿no? Y demás, que huele mal, porque suda mucho. Y en la moral, es decir, falta de autocontrol, pereza, dejadez, falta de autoestima. Todo esto se basa en una lógica dicotómica que es muy común en Occidente, que se encarga de clasificar lo bueno y lo malo, lo blanco, racialmente, lo otro. Y en este caso, la mente, el cuerpo, por ejemplo. A las mujeres se nos asocia muchísimo con el cuerpo históricamente. Y en este caso es como lo bueno, lo delgado, y lo otro es lo gordo. Entonces, todo con lo que se asocia lo gordo generalmente es malo. O sea, creo que no hay nada bueno. La gordofobia se estructura de diferentes maneras, ¿vale? Esto lo voy a pasar bastante rápido porque si no, no me va a dar tiempo. Pero bueno, hay como 3 niveles dentro de la gordofobia. Por un lado sería la institucional, la cultural y entre pares, entre iguales, digamos. La gordofobia institucional es la que se puede dar en un entorno sanitario. Pues, por ejemplo, la categorización que se hace de obesidad, sobrepeso y demás, ¿vale? Y luego dentro de obesidad diferentes categorías. En el contexto laboral, discriminación, ahora lo vamos a ver. En el contexto cultural, que sobre esto luego no lo vamos a ver más, la gordofobia cultural sería toda esa caricaturización e invisibilización que se hace de las personas gordas en absolutamente todos los relatos. Puede ser en las películas, en las series, en los libros, en la historia. Generalmente las personas gordas aparecen como desesperadas, como graciosas o como alguien de quien reírse, asexuales, y si aparecen sexualizadas son como gente desesperada por tener algo sexual con alguien, y ridícula generalmente. En el caso de las mujeres, además, es todavía más llamativo. Por otro lado, se da la gordofobia entre pares. En muchas ocasiones la gordofobia entre pares no es consciente. Puede ser, pues las más comunes, el acoso callejero, que eso sí que es intencional 100%, el bullying, discursos gordófobos y vigilancia. A mí me parece muy importante recalcar lo de la vigilancia porque lo hacemos inconscientemente, pero frases como ¿te vas a comer eso? Joder, ¿cómo te estás poniendo? ¿Qué guapa estás? ¿Has adelgazado? Estamos reproduciendo gordofobia constantemente, no nos damos cuenta y tiene un efecto sobre el resto de las personas, sobre quien lo ejercemos, pero también sobre quien lo escucha y sobre nosotras mismas. Dentro del entorno sanitario, bueno, la gordofobia, las personas gordas, la obesidad, se considera por la OMS, esa institución que hasta hace no tantos años consideraba la homosexualidad una enfermedad o la transexualidad, la OMS considera que la obesidad es un factor de riesgo de enfermedades no transmisibles. Lo considera así no porque no tenga interés realmente en considerar una enfermedad, sino porque considera que no hay evidencia científica para considerar que es una enfermedad como tal. Sin embargo, si os interesáis un día, un sábado por la tarde, en buscar en la página web de la OMS, podéis encontrar que en varios momentos hablan de el número de muertes, el número de millones de muertes que hay a causa de la obesidad. Si ni tan siquiera es una enfermedad, y ni tan siquiera, o sea, es un factor de riesgo, si ni tan siquiera es una enfermedad, ya conduce a un montón de muertes. Entonces, existe como cierto interés, y ya si nos metemos en la Asociación Española de Obesidad, bueno, es todavía peor, ¿no? Pero existe cierto interés realmente en mezclar conceptos. Y también existe cierto interés económico en que se mezclen esos conceptos constantemente. Aparte de eso, si nos enfocamos simplemente en el tratamiento o en la vivencia que tienen las personas gordas en el entorno sanitario, podemos ver que la cultura de la dieta en la que vivimos, todos los valores negativos que se asocian con la gordura, hacen que la atención por parte del personal sanitario sea diferente. Y esto es porque no vivimos en una burbuja y estamos recibiendo este tipo de mensajes constantemente. Hay estudios que demuestran que los médicos pasan menos tiempo con los pacientes gordos. Por otro lado, se les trata de manera más negativa.
intentan generar buena sintonía con el paciente en menor medida y se tiende a asociar que la adherencia que va a tener esa persona al tratamiento va a ser menor también. Aparte de eso, hay muchas mujeres activistas que mencionan sentirse estigmatizadas cuando van al médico, y esto tiene un efecto claro en la vivencia de las personas, pero también en la salud de esas personas. Si yo tengo pánico a ir al médico porque sé que si me he roto la muñeca me va a decir que eso es por gorda, pues igual intento no ir al médico a menos que sea imprescindible. Por otro lado, en el entorno laboral, esto es un caso de Inglaterra, sí que se da mucho más en mujeres que en hombres. Prácticamente todas las mujeres que somos gordas directamente no echamos a trabajos en los que aparezca buena presencia o que sean de cara al público. Esto es así porque sabemos que no nos van a coger. Entonces, en vez de ponerle un compromiso a la persona que nos va a seleccionar y ponernos a nosotros en una situación incómoda, directamente no lo hacemos. Hay un montón de trabajos en los que una vez que estás dentro de la empresa, por ejemplo en Zara, a partir de cierta edad o cuando te cambia el cuerpo, porque no te van a contratar antes si eres gorda, directamente pasas de estar en la tienda y te mandan al almacén. Esto ocurre porque realmente estar en las tiendas, sobre todo en tiendas de ropa, que haya gente gorda en las tiendas de ropa le hace perder valor a la ropa. El director de Hollister lo dijo claramente: yo no hago ropa para gente que le faltan miembros, gente que tiene poco dinero o gordos. Yo hago para gente que tiene dinero, gente guapa y gente joven. Lo dejó súper claro, creo que ha sido la primera persona que lo dejó súper claro. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Hay un montón de franquicias que están metiendo más tallas, pero esas tallas no están en la tienda, solamente están online. ¿Por qué? Porque no nos quieren ver a las gordas comprando los mismos pantalones que puede comprar alguien con una 36. Porque igual alguien que lleva una talla 36 no le hace ni pizca de gracia que esos pantalones de repente los lleve una tía con una talla 50 o una 52. Y esto lo saben las empresas. Por otro lado, existe gordofobia entre pares en el entorno escolar. Por ejemplo, dentro de Euskadi, dentro del plan de bullying, se incluye el bullying hacia las personas por el volumen corporal como uno de los ítems que fomentan bullying totalmente. Las actitudes negativas hacia las personas gordas existen a partir de los 3 años, prácticamente antes de empezar a diferenciar el género bien. Por otro lado, las niñas y niños gordos corren mayor riesgo de vivir rechazo, los cuerpos gordos que están en primero de primaria tienen mayor insatisfacción en el resto de primaria y demás. Entonces, ¿por qué el feminismo tiene que abordar la gordofobia? Bueno, porque la vivencia es muy diferente. Sin ir más lejos, en los contextos reproductivos, es decir, cuando estamos, por ejemplo, cuando nos quedamos embarazadas, existe una hipervisibilización de la gordura. Se controla muchísimo el cuerpo, yo creo que cualquiera que haya sido madre lo sabe mejor. Se controla muchísimo el cuerpo y se establecen unos parámetros de lo máximo que puedes engordar. Y si no, ya fatal. Y si además tienes sobrepeso cuando estás embarazada, problemones. Hay un montón de gente, por ejemplo, que lo que les dicen es que adelgacen. Y uno de los grandes problemas que hay es, no solamente para las mujeres que quieren ser madres, sino en general, que hacia las personas gordas muchas veces se nos pautan cosas que serían... se nos están pautando formas de gestionar la comida y de reducir la comida que para una persona delgada sería enfermizo por parte de los mismos médicos, porque lo importante es que adelgacemos a toda costa. Entonces, en el caso de las gestantes gordas, por ejemplo, se les consideran irresponsables que ponen en riesgo el embarazo y la salud de sus criaturas si engordan demasiado o si eran gordas ya antes. La gordura en el embarazo está asociado a menos probabilidades de dar a luz de manera natural o de manera menos invasiva, como por ejemplo dar a luz en agua. Muchas embarazadas además describen sentirse avergonzadas, humilladas y culpables cuando van a la consulta. Y aparte de eso, es que muchas de las mujeres gordas consideran que
el hecho de... Están preocupadas realmente por la imagen que dan de cara a las otras madres. A ver si piensan que si mi niño tiene 2 kilos más, va a ser porque yo soy gorda y como yo soy gorda ya me alimento mal y entonces alimento mal al resto. Por otro lado, cada vez más existe una presión para adelgazar cuanto antes. Se han puesto súper de moda las cesáreas programadas que luego te hacen una liposucción de la misma. Y dentro de eso entran luego las portadas del Cuore de ha vuelto en la línea en solo 20 días y cada vez menos, ¿no? Además, el peso de la criatura se está convirtiendo en el nuevo medidor de la buena madre. Que no te salga el niño con obesidad, porque si no tenemos un problema. Y luego, por otro lado, a pesar de que hay una hipervisibilización y un control enorme hacia las mujeres gestantes, a la hora de gestionar los anticonceptivos es totalmente lo contrario. En 2019 salió una serie, que es por lo que sale esa imagen, que se llama Slim, y hablaba de las vivencias de una chica gorda. En Estados Unidos salió. Y en un capítulo, una vez que presentaron uno de los capítulos, la chica, no sé qué es lo que ocurre y tiene que ir a por la pastilla del día después. Va a la farmacia y después de tomarse la pastilla del día después descubre que está embarazada. Va donde la farmacia con el stick del test de embarazo y le dice, oye, que me he quedado embarazada, ¿qué es lo que está pasando? Y la farmacéutica le dice, pesas más de 80 kilos o tienes un índice de masa corporal de 30, es normal, es que la pastilla del día después no tiene los mismos efectos sobre personas que son gordas. Esto apareció en esta serie y la gente se puso a comentar la serie por Twitter y empezaron a decir, pues a mí también me pasó lo mismo, a mí también. Resulta que es que realmente la pastilla del día después no tiene la misma eficacia sobre las personas gordas. Yo me puse a mirar esto y en el Estado español las pastillas que se dan como pastilla del día después ocurre algo parecido. Se han hecho 6 investigaciones y de las 6 investigaciones que hay se supone que todavía no hay datos concluyentes porque había la mitad o más que decían que efectivamente tenía una eficacia menor. Si nos ponemos a mirarlo, creo que es el sistema de salud de Murcia establece que hay que avisar a las mujeres con un índice de masa corporal de 30 o más, o mujeres que pesan más de 80 kilos, que tampoco es tanto, de que puede tener menos eficacia. En otros casos se les tiene que administrar, en otros sistemas sanitarios se pide que se les administre mayor dosis. En Osakidetza, que es el sistema de salud vasco, yo he consultado todas las experiencias, y la mía incluida, de pastillas del día después, y a nadie se nos avisó de esto. Y esto es porque realmente no hay información sobre ello. Por otro lado, a nivel de deseabilidad, a las mujeres gordas, pues aparecemos como las últimas personas deseables en el mundo, ¿no? Y a la vez el cuerpo gordo es asexuado, es decir, y rompe con los límites del género. Un hombre gordo tiene tetas, se vuelve femenino, y una mujer gorda se vuelve, aparte de una aberración, porque está rompiendo completamente con los cánones de belleza, en más masculina, porque de repente ocupamos más espacio que el que nos han dejado históricamente. Pero además es físico. Yo me puedo intentar hacer así, pequeñita, pero yo sigo ocupando lo que sigo ocupando, ¿no? Por otro lado, ¿esto qué es lo que genera? Pues que como hay tantas cosas negativas asociadas a la gordura, realmente nadie se siente legitimado como para decir me gusta una gorda, me gusta un gordo. Y esto genera fetiches también. Por otro lado, el rechazo, negación y ocultamiento de relaciones afectivos sexuales lo que genera es que sientas que cuando alguien tiene algo de interés sexual por ti, piensas que te están haciendo un favor. ¿Resulta realmente tan poco atractivo el cuerpo de las mujeres gordas? Bueno, la realidad es que no es así. Lo que ocurre es que hay muchísima ocultación. Hay muchísima gente, por ejemplo, muchísimas mujeres, sobre todo en relaciones heterosexuales, que mencionan que quizá están liándose con un chico, pero que ese chico oculta que se están liando con ellas de cara a sus amigos. Porque te hace perder estatus. Estás con una gorda. ¿Esto qué es lo que genera? Pues por un lado eso, una situación de excepcionalidad,
menor exigencia y más difícil gestionar el consentimiento y la priorización. Esto es súper importante, sobre todo desde el feminismo. Es decir, si yo pienso que me están haciendo un favor por estar conmigo, yo voy a exigir en menor medida el consentimiento, porque al final es, vamos, o sea, increíble que alguien quiera estar conmigo. Y por otro lado, y relacionado con eso, se dan muchas más conductas de riesgo, uso de condón y demás. Por otro lado, la dificultad para normalizar este deseo es que deviene en fetiche muchas veces. Esto no quiere decir que cualquier persona que desee estar con una persona gorda tiene un fetiche, ni muchísimo menos, pero la cosificación específica por la corporalidad que tiene sí que puede generar un fetiche. Entre otros, pues incluye mantener sexo con una persona gorda simplemente por ser gorda, y además gorda mejor, o sea, enfocarlo, utilizarlo como un objeto, digamos. Por otro lado, disfrutar siendo asfixiado y alimentar excesivamente a una persona gorda con comida muy calórica y demás. Hay un montón, fetiches siempre hay infinitos. Por otro lado, surgen un montón de depredadores sexuales que cosifican el cuerpo de las mujeres de nuevas formas, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, aparte de todo esto, como estamos todo el rato, lo que se ve desde fuera es, sobre todo desde una mirada machista, es que somos unas desobedientes. Es decir, en vez de estar guapas y calladas, en realidad lo que estamos haciendo es no cuidarnos y molestar a la mirada masculina. Somos molestas. Esto genera un acoso callejero que sea diferente, es decir, el cuerpo gordo se vuelve objeto de mofas por parte de hombres y parece que todo el mundo tiene una opinión sobre los cuerpos de las mujeres siempre, para bien o para mal. Pero además, en el caso de las gordas es todavía más obvio, está todavía más presente y absolutamente todo el mundo puede opinar sobre ello. Además, las mujeres no encajamos, las mujeres gordas no encajamos dentro de la imagen de la agredida. ¿Quién va a querer estar con nosotros? Es como la idea que está ahí detrás, ¿no? Como somos indeseables, en principio, si algo nos ocurre es porque lo hemos permitido en cierta manera, quizá incluso pedido. Esto lo único que refuerza es la idea de no creer las agresiones sexuales que ya existe en este sistema. Y a la hora de denunciar las agresiones sexuales, por ejemplo, se nos cree en menor medida. Del mismo modo, también hay como una diferencia muy clara, es decir, generalmente tenemos mucho miedo, sobre todo pues, en la época de la juventud y demás, al acoso callejero, ¿no? Y al imaginario de el violador. La realidad es que, hablando yo con otras mujeres gordas, nosotras generalmente no tenemos mucho miedo al violador, porque tenemos la idea de que nadie va a querer violarnos realmente. A lo que tenemos miedo y lo que no compartimos generalmente, y eso es lo que genera una diferencia enorme que hay que trabajar desde el feminismo, es que nosotros lo que tenemos miedo es el acoso callejero de hombres borrachos gritándonos puta gorda por la calle, escupiéndonos o tirándonos algo. Y esto, lo que genera es una vivencia tan diferente, que pondría tan de relieve que nosotras somos gordas y las que nos escuchan no, que muchas veces evitamos hablar de ello. Y a la vez, cuando sufrimos una agresión sexual, resulta tan bizarro a la mirada ajena que quieran algo con nosotras como gordas, que lo vuelve todavía más perverso. Y como lo único, en todo momento lo que estás pensando es, esto de la gordura va a generar una distancia entre la que lo ha vivido y la que lo escucha. Y esto lo que genera es que se invisibilice y que se calle todavía más por parte de la mujer que lo ha sufrido. Y esto es muy importante trabajarlo y es muy importante hablarlo, ¿vale? Un ejemplo de ello, por ejemplo, con el tema de no creer en las agresiones sexuales, es esta situación que ocurrió en Argentina, que absolvieron una acusación de violación porque la víctima es obesa. Salieron en un montón de portales, en un montón de sitios, porque básicamente la defensa lo que decía es eso: ¿quién quiere violar a una mujer gorda? Pudiendo haber pues, otro montón de gente, ¿no? Y luego, ya por último, existen agresiones sexuales a gordas. El problema que tenemos hoy en día es que esto no se está investigando dentro del Estado español para nada. Entonces hay muy pocas investigaciones que se centren específicamente en las violencias sexuales.
En Estados Unidos y en general los países anglosajones tienen mucha más trayectoria sobre esto y han identificado, por ejemplo, el hogging, que yo lo he traducido como cerdear, que es básicamente en entornos generalmente universitarios, hombres que organizan con antelación un plan para intentar que uno de ellos ligue con la más gorda de la sala, llevársela a una habitación, satisfacerse sexualmente y luego que aparezcan todos, que irrumpan todos los hombres en la sala a reírse de ella. Esto existe aquí también, quizá no tan explícito, quizá no tanto, pero sí que es importante que este tipo de cosas se intenten investigar. Y ya por último, hablando de cosas negativas, ahora vamos a ver un poco de las resistencias, porque si no igual nos cortamos las venas. La gordofobia es como la punta del iceberg, ¿vale? En realidad el problema que tenemos es la cultura de la dieta, y la otra cara de la moneda son los trastornos de conducta alimentaria. Eso, o sea, está súper claro. Aparte de eso, lo que vivimos las mujeres gordas y el miedo que tenéis a engordar es lógico, porque ver cómo se trata a la gente gorda cumple una función pedagógica. Es decir, nadie quiere sufrir este tipo de situaciones o nadie quiere parecerse a esto, porque inconscientemente ya sabemos qué es lo que hay. Y por otro lado, eso, en medio de una pandemia mundial hemos descubierto que somos el mayor miedo del mundo, a veces peor que el coronavirus, y es muy difícil empoderarse desde ese miedo, porque siempre nos lo están vendiendo como que es algo que podemos cambiar, está en nuestra mano. Si le ponemos suficiente esfuerzo, seguro que lo conseguimos. Hay mucha gente que ha sido gorda, que ha terminado con anorexia, con bulimia, a raíz del bullying que ha sufrido durante, sobre todo en la etapa escolar. Esto no lo digo yo, lo dice la psiquiatra de la unidad de trastornos de conducta alimentaria del sistema sanitario de Euskadi. Aparte de eso, es muy difícil empoderarse desde ahí, porque como todo el rato nuestro cuerpo ha sido asociado a una construcción permanente, yo no puedo asumir que soy gorda, que soy todas esas cosas negativas. Yo soy siempre una posible o una futura delgada, por eso yo no soy gorda. Yo estoy gorda, pero le voy a poner remedio, voy a intentar solucionarlo, ¿no? Entonces, por eso ahí pongo... Yo no puedo ser esa, soy un proyecto inacabado que siempre está en permanente reconstrucción y siempre voy a ser una futura delgada, aunque lleve 20 años siendo gorda. Y ya por último, existen resistencias gordas. Existe un movimiento antigordofóbico que en el Estado español sobre todo ha entrado de la mano del feminismo, creo que no es casualidad, sobre todo para esta fetichización o esta invisibilización que se hace de los cuerpos gordos como sexualizables también. Está por ejemplo el Cabaret Gordix, que son de Barcelona, que hacen burlesque y baile como una forma de resistencia y de sexualización, reapropiación de la sexualidad. Por otro lado, también está Glitter Butch en el Estado francés, o Tati Dum en Argentina, que hacen talleres de twerk, por ejemplo, para personas gordas. En Argentina hay asambleas que se organizan, que estuvieron en el 8 de marzo y en junio, con su propia pancarta y su propio bloque dentro de las marchas feministas. Hay performances como la Bala Rodríguez en México, por ejemplo. En Estados Unidos hay gente gorda que hace un montón de cosas. Desde escalado, hay un grupo de escalada, hay un grupo de montañeras, están las Fat Ladies, por ejemplo, que llevan creo que 30 años, que hacen natación sincronizada. Y en el Estado español, por ejemplo, están Osas Combativas, que hicieron una acción que era entrar en Zara y poner papeles de eres más que una talla o no te avergüences de cómo eres. También está Orgullo Gordo, que los podéis seguir en Facebook, que se encargan de sacar todo investigaciones médicas sobre esto gordofobia, que es como la primera que empezó en el Estado español. Cuerpos empoderados, que lo hacen desde la antropología. Gordas en chaquetas están en Ecuador, hay un montonazo. Entonces yo recomendaría, pues, si queréis, a leer más o ficharlas, y eso es todo. Como vamos muy bien de hora,
metido... Como vamos muy bien de ahora, si os parece, tenemos tiempo hasta las 9 de abrir un turno de preguntas. Creo que ha habido mucha materia. Entonces, si os parece, abrimos un turno de debate, preguntas, opiniones. Levantamos la mano. Bueno, gracias. La verdad es que lo has explicado súper bien y me ha sorprendido muchísimo lo que has comentado de la píldora anticonceptiva. O sea, creo que es lo más llamativo así de... No sé. Y respecto a lo que has estado comentando, hay una serie que es muy buena, que se llama Dietland, que es que, o sea, estaba dando la charla y estaba viendo la serie. Y una cosa que sí que, bueno, se la puedes ampliar ahora sobre el tema de la gordofobia, de las operaciones estéticas y la presión por eso, en encajar en un canon y eso, hacerte una operación, o sea, es decir, mutilar tu cuerpo, hacer una operación tan complicada como puede ser pues, una liposucción, quitarte trozos de tu cuerpo para encajar, porque te están diciendo y sometiéndote, no sé, eso a nivel, pues eso, emocional, psicológico, los problemas que puede tener y presión, pues eso, familiar y económica también, porque al final, pues eso, destinarse un dinero que puedes destinar a lo que tú quieras de feliz para pasar, no sé, ya solo eso. Sí que es verdad que ahora están como cambiando un poco los cánones de belleza, porque está como la presión está por la positividad corporal, ¿no? Entonces ya no hay solamente un canon de belleza como hemos visto, sino que hay como varios. Entonces, de hecho ahora podemos ver pantalones hasta la cintura y que incluso gente con cachas es valorado tener cachas en capucheras o lo que sea. Lo que pasa es que ahora está cambiando y yo creo que las liposucciones, por ejemplo, están muy de moda, o ponerse pecho, pero lo que más se está reproduciendo hoy en día es reorganizar la grasa. Es decir, te quito de la tripa y te la pongo en el culo. Ahora los culos se han puesto súper de moda, entonces el culo a más grande mejor. Y demás. Luego también es verdad eso con la cirugía bariátrica, la reducción de estómago, que es amputarte el estómago. Sí. Sí que es verdad que depende muchísimo del sistema sanitario. Yo solamente puedo hablar del sistema sanitario vasco. Sí que es verdad que, por ejemplo, dentro de Álava, en Vitoria, una de las cosas que han querido hacer precisamente es que cuando llegue alguien que le manda a psiquiatría simplemente para que pase el test de la cirugía bariátrica, analizar realmente qué es lo que está pasando ahí. Si es imprescindible porque hay una necesidad física, o sea, un problema físico inminente, permitir la posibilidad esa. Vas a estar toda la vida también con vitaminas, porque te genera un déficit vitamínico terrible toda la vida. Y eso no se está diciendo, no se pone en valor. Estas mujeres, por ejemplo, lo que están intentando es ver qué es lo que hay ahí. En muchos casos hay trastornos de conducta alimentaria, según lo que ellas decían, intentar renegociar eso para que no sea no vale, te opero y ya está, que es lo mismo que pasa con las operaciones, las liposucciones y demás. No hay nadie que diga, oye, pero ¿esto por qué está pasando? ¿No te interesa más? Ven un par de consultas, vamos hablándolo, vamos a alargarlo. No, yo te cobro y venga, para adelante. Aparte de agradecerte porque ha sido muy interesante, pero yo siempre oí de Madrid y mis tíos no son de Madrid, son de La Rioja. Y todos me lo recomiendo y además te apetece. Pero sí que es cierto que ya sabéis que en la tipología de Kressler se decía el típico y el electrosomático, ¿no? El típico predominaba la anchura sobre la altura. Y eran realistas, divertidos, mientras que el tipo Quijote erguido era soñador, etcétera, etcétera. La asociación un poco con la psicología y con las personas me parece que es importantísimo la autoestima. O sea, el trabajar y el aceptarse. De alguna manera, eso que se habla de inteligencia emocional, resiliencia, pero sí que es cierto el bombardeo. Creo que deberíamos ir. Yo normalmente suelo llevar faldas y vestidos. Entonces, cuando he ido a tiendas me han dicho, para usted no hay nada. Quiero decir que desde luego es importante
importantísimo esa concienciación de aceptación, pero no como resignación, sino porque todos los delgados tienen unas características y los que son gorditos, yo empecé con anticonceptivos y modifiqué. Pero sí el aceptarte, y yo como madre, sí que es cierto que a veces por salud sería el único aspecto. Pero tú sabes lo que es que vas a un sitio, yo doy un curso a varones y claro, les vi con los ojos así, digo, bueno, yo no soy Julia Roberts, pero ustedes tampoco son Richard Gere. Quiero decirte que el humor me ha ayudado a desdramatizar y aceptar. Yo era una niña que solo se me veía nariz. Y quiero decirte que jamás se metieron conmigo por mi estructura, y en la actualidad tampoco. Pero sí que es cierto que tendríamos que trabajar porque hay muchísimos complejos y eso, vamos, me afecta tantísimo que es que ni respira. O sea que te agradezco esto porque precisamente creo que las tiendas, ya que has citado a Zara, pero muchísimas veces no hay tallas y ahora se lleva la ropa totalmente suelta. O sea, que son paradojas que deberíamos un poco que dieran la charla en España. Sí que es verdad que, por ejemplo, en Argentina, ahora está paralizada, pero está la ley de talles, que lo que quiere es, hay un montonazo de gente que no entra en tallas grandes, o sea, que no entra en la ropa de franquicia. Se ha hecho como una macroencuesta para ver la talla que utiliza cada porcentaje de población y exigir que tanto las franquicias como cualquier tipo de tienda, a partir de cierto tamaño, tenga tallas que reflejen esa realidad que existe en ese estado. Entonces, por ejemplo, aquí la talla 42 es la más común y a veces brilla por su ausencia en las tiendas. No te digo nada a la 50. O también al tema, al hilo este de las tiendas, el cómo interpretamos, hay una... ¿Podemos decir marcas? Sí, ¿no? Yo he dicho Zara. Has dicho Zara, pues yo digo Mango. Yo creo que diría Mango, que fuera un poco coherente con su discurso, porque Mango crea categorías de mujeres. Las mujeres que no cabemos en Mango podemos comprar en Violeta. Mango va de no sé qué decir, de empoderado, de mira que bien lo hago, porque tengo una línea de tallas grandes para mujeres grandes, pero son Violeta, cuidado, no son Mango puras, porque las Mango puras son las 32, 34 y 36, llegado a una cierta talla, la 40, 42, 44, la que sea, tienes que pasar a otra categoría, que no está ni siquiera en la misma tienda. Es que tienes que cambiarte de calle y no vas a comprar en Mango, vas a comprar en Violeta. Porque tú, como mujer, que Mango te categoriza como talla grande, eres Violeta. Yo le pediría un poco de coherencia y si vas de legal de hacer tallas para todas las mujeres, que todas podamos ser Mango. Si es que la que compre Mango, ¿vale? Pero ten un poco de coherencia. Porque en estas salas estamos muchas adultas. Poneros en el papel de una chavala de 15 años que se va de compras con sus amigas. Y esa chavala lleva una 46. Y esa chavala no va a poder comprar el Mango. No, hombre, el Mango hace talla para todas las mujeres. Pero es que esa chavala de 15 años va a tener que ir a otra tienda a comprar otro pantalón, que no van a ser los mismos que el Mango, otro pantalón, otra talla, y no va a poder comprar donde compra el resto de sus amigas. Y eso para un adolescente es brutal. Yo sí le pediría un poco de coherencia a las marcas. De hecho, Mango, o sea, Violeta, cuando salió, se consiguieron una publicidad extraordinaria porque salió en todas las revistas que quería incluir que de la 42 a la 44 estuviesen en Mango normal y en Mango Violeta. Y la gente lo interpretó como que de la 40 en adelante solamente ibas a poder comprar en tallas grandes y la gente montó un patín en internet de mucho cuidado precisamente por eso. Y entonces lo incluyó. Y ahora la idea que tienen es que a partir de agosto del año que viene van a tener una única línea. ¿Esto por qué es? A mí, llamadme mal pensada, pero creo que es por un tema económico únicamente, porque de hecho en la página web dejaban muy claro en qué lugar estaban las tallas grandes, que en la página web tenías hombre, mujer, niños, accesorios, Violeta, editorial.
O sea, ya es que no te podían mandar más a la derecha, porque es que ya te salías de la pantalla del ordenador. O sea. A mí me parece que es una situación que viene de atrás respecto a la mujer, que hemos entrado en un círculo, dijéramos, vicioso y que es difícil de salir. Yo hablo desde mi edad, claro, yo tengo 72 años, y entonces había una alimentación cuando yo era pequeña que era la que había. ¿Qué ocurre? Que la mujer estaba en casa y los garbanzos se la ponían así y el hombre era el que salía y desgastaba los garbanzos. Eso originó, yo creo, un cambio de genética, con lo cual, pues claro, las mujeres de alguna manera se convirtieron en gordas, ¿no? Eso fue pues declinando también en los hijos, ¿no? Luego después empezamos a trabajar, pero también compartir la casa, con lo cual era el trabajo, era la casa, eran los niños, y entonces entrabas en una situación, que yo por ejemplo cada vez comía menos, pero llegué a 80 kilos. Esa situación de estrés, de querer llegar a todos los sitios, de querer, la mujer siempre ha duplicado el trabajo, la casa y todo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que entramos en una dinámica de la moda, ¿no? Empieza a venir pues empresas que hay que ser delgada, que hay que tener los vestidos, que se crean industrias, se crean institutos de belleza, se entra en una capitalización que nos entra. Entonces nos pilla como nos pilla como éramos en España, ¿no? Y entonces de ahí vienen también pues el estrés, los complejos, o sea, una situación que es de aquí. Una situación que es de aquí. Y que te ves rodeada de que esa ropa no te cabe, de que tú eres diferente, que tú tal. Que en los hombres también ocurre hoy en día, pero es diferente. Somos las mujeres las que siempre estamos jodidas, con perdón. Y entonces, es que es así. O sea, entonces, con los años se ha creado un círculo vicioso que nos ha venido pues, de pertenecer a la Unión Europea, de tener relaciones con otros países, de vernos diferentes, de entrar a lugar diferente, y entonces nos hemos construido ahí en una situación que, aunque es difícil, hay que luchar. Porque además yo pienso que cada persona es como es, o venga de la genética o venga de tener hijos. Porque es cierto que el cuerpo de la mujer sufre especialmente porque es la que se deforma el cuerpo, te quedan grasas, te quedan no sé qué. Entonces llega un momento en que tú tienes un cuerpo horroroso de tener 8 o 10 hijos. Entonces, en ese sentido, no sé cómo pillarlo, pero vosotros que sois jóvenes tienen que, yo creo que normalizarse esa situación de que cada uno es como es. Cada uno es como es. Ya está. Y tiene que estar en el mundo igualmente. Yo creo que uno de los problemas que hay es que en Occidente se asume que el cuerpo es estable. Y es como, llegas a los 25 y aquí lo voy a pausar y voy a ir aprendiendo un montón de cosas a lo largo de los años, pero mi cuerpo tiene que seguir pareciéndose a una de 25. Y a la vez, aparte de la imagen y el pánico que tenemos a envejecer, es que el cuerpo es estable. El cuerpo nunca va a cambiar. Y más si yo me quedo en mi peso ideal. O sea, si yo me quedo, este es mi peso ideal, yo lo marco, no mi cuerpo, y me voy a quedar así toda la vida. Y no se va a modificar ni un ápice. Entonces, yo creo que con eso hay un problema de mucho cuidado, pero también es verdad, un poco con lo que decías de la Unión Europea, que en realidad, o sea, la guerra con los canales de belleza se está librando en Estados Unidos, y a nosotros nos llega con meses de retraso, a veces años, pero también es verdad que el ideal de belleza occidental lo estamos exportando como un nuevo colonialismo, o sea, se modifica ligeramente para adaptarse al fenotipo en concreto, pero ligeramente, o sea, hay mujeres, por ejemplo, afrodescendientes abrasándose la piel para estar más blanqueadas. Y a la vez, un montón de mujeres migrantes que vienen aquí están aumentando un montonazo la tasa de trastornos de conducta alimentaria
porque necesitan adaptarse a la figura de aquí sí o sí. Entonces, o sea, es que vamos, estamos dejando cadáveres a todos lados. A mí lo que me ha preocupado mucho, que no me lo había pensado nunca ni planteármelo, pero sí que lo he visto claramente. Con lo que nos cuesta a las mujeres denunciar una agresión sexual, una violación, no sé qué, a más, a una mujer gorda, pues hay mucha más carga, ¿no? Es decir, que eso me parece muy preocupante y creo que es muy interesante, por lo menos de visibilizar eso. Y luego, con relación al cuerpo, es una esclavitud total que no nos damos cuenta. O sea, es una auténtica esclavitud para muchísimas mujeres. Es una realidad. Y luego, claro, hay una industria de... Bueno, la gente que inventa una dieta se hace de oro. Y hay un producto de no sé qué y es de oro. O sea, y ahí está. Entonces, claro, eso me interesa, eso va a salir. Estamos donde estamos y es así. Y cada vez a peor, además. Y cada vez se puede ver. Y que hay un modelo económico que le interesa. La siga el plan de belleza. Pues no, hay muchísimo dinero. A mí, como lo que tengo en plan. Sí, no me acuerdo, pero sí. Bueno, me gustaría pues, poner en, no sé, compartir que el cuerpo para las mujeres siempre ha sido un campo de batalla. Por altas, por bajas, por gordas, por flacas, por pelo liso, da igual. O sea, siempre es un campo de batalla. Y siempre es algo que tenemos que estar mejorando. Y es lo que decías tú antes, ¿no? Que el cuerpo perfecto es un fin siempre a conseguir. Y esto condiciona muchísimo nuestra relación con la comida. Cómo nos sentamos las mujeres a comer, primero cómo comemos en público. No es lo mismo cómo comemos en público a cómo comemos en la intimidad. Porque en público siempre hay o una crítica o unos ojos que te miran. Eso hace que tú en tu intimidad comas de una manera más satisfactoria, pero que en público siempre, en ese diseño que el patriarcado hace de lo que es el femenino, viene incluido el cómo comer, viene el cómo controlarte, a qué renunciar, al no te pidas postre, o si te pides postres, la sacarina del café, sabes que es tontería. Y eso al final hace que tú misma te cohibas a la hora de comer en público, o esa relación tan insana que tenemos con la comida. Y de aquí vamos a lanzar un mensaje, por favor. A las mujeres nos gusta comer. Y hay mujeres que comemos mucho. Y que las mujeres que comemos mucho nos ha dado mucha vergüenza y hemos tenido que superar este estigma de joder tía, ¿cómo te estás poniendo? ¿Vale? Y esto es algo que tenemos que empoderarnos con esa idea y de intentar ser capaces de comer en público, comer lo que te apetece y como te apetece. Dejar de inhibirnos, de no me eches más, porque estamos cumpliendo con un rol que nos impone el patriarcado. Que por favor, o sea, visibilicémonos las que comemos mucho, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo ya en público. Vamos a facilitar el camino a las que vienen detrás, de verdad. Nada más. Solo una cosita, Nuri. Joder, tía, ¿cómo te estás poniendo si eres gorda? Porque si eres delgada, da igual cuánto comas. Tía, qué bien que no engordas nunca. Por donde la ves, si eres gorda. Bueno, es que somos delgados también, es que estás demasiado delgada. Sí, de eso también. Últimamente lo que me está diciendo hasta el punto que me genera preocupación y delgadez. Y de repente es como, no hay manera de estar bien, ¿no? Porque si tengo 2 kilos más, no estoy contenta. Si estoy muy delgada tampoco. ¿Cómo coño puedo estar bien, no? Es que es eso, estoy en constante lucha conmigo misma. Es un coñazo, perdón, por la Es que no hay un bien, es que el problema es ese, que yo creo que con los hombres sí que se llega a un punto en el que tampoco hay tantos comentarios, pero es que las mujeres nunca hay un bien. O sea, siempre es por un lado o por otro. Y por arriba tampoco. No. No, es que ellos, por ejemplo, pueden estar sanos, gordos, menos gordos. O sea, una temporada que creo que incluso en la tele había lo de fofisanos. No sé, incluso hay modelos que tú los ves que
incluso cuando vas al Corte Inglés, en esos sitios, la zona de hombres, cuando ves modelos de hombres adultos de 50, 60, puedes llegar a ver incluso modelos, o sea, como pues, puede ser nuestros padres, como pues, el papá o lo que sea, ¿no? O sea, más real. Pero en las mujeres siempre es así y bueno, lo que estabais comentando. Y a mí también una cosa que me preocupaba era con adolescentes. Yo estuve, bueno, estaba a veces de monitora y jugaban un juego era pues, ¿qué harías o qué no harías? Y una de las preguntas era, si pudieras ¿qué elegirías? ¿Comer cebolla y estar delgada toda tu vida, pero solo comiendo cebolla? ¿O comer todo lo que quisieras, pero estar gorda? Y la mayoría de las chicas elegían comer cebolla. Y yo flipé porque yo digo, pero a ver, que no lo estáis pensando bien. O sea, y ese miedo me sorprendió porque eran, pues eso, adolescentes que tenían 15, 16, 17 años. Que eso luego es un trastorno alimentario o alimenticio total. Y digo, es que estáis... Y ese miedo a no encajar, a estar gorda, no sé, a mí me abrumó porque decir, madre mía, son tan jóvenes y no sé, me dio rabia porque es como, tío. Y está súper normalizado, ¿eh? Vayas donde vayas, además. O sea. Creo que había Manuel. Sí. A mí el tema de la locura me parece uno de esos temas que la mujer, es decir, hay cosas que en la adolescencia las vives o en la juventud, pero vamos, como que ya se va sentando, o cumpliendo años, no es tan... deja de ser lo que más te preocupa. Sin embargo, el tema de la locura, las mujeres llevan es toda la vida, la salud. Pero hay una cosa que a mí me gustaría explicar. Hay una cosa que me gustaría explicar, por supuesto con datos o lo que hay, todo lo que hay, ¿no? Pero hay una cosa que a mí me preocupa porque lo veo gente, a ver, que le sigue preocupando su figura, aunque sean personas incluso muy feministas. O sea, que eso es un rasgo que es distinto a otros, ¿no? Pero además, ¿cómo relacionas eso con el tema de la salud? Porque es verdad que hay gente que la por supuesto no es una enfermedad, pero a veces interfiere en la salud. Entonces, todo ese tema, cómo se ocupa una persona que a veces no sabe si nace, porque ver que tú estás, te da por saco, o porque eso es verdad que te va a reducir una situación, la enfermedad te la puede dar, ¿no? O el tema de la nutrición. Entonces, ¿cómo hacer que eso se viva con la normalidad, pero también hay una serie de... a lo mejor también es cosas que están y no corresponden a la realidad, pero hay una serie de cuestiones que es verdad que hay que cuidar nuestra salud. Eso es lo que como... Yo creo que en general con el volumen que puede llegar a ser problemático y demás, o con, joder, pues al final tenemos gente gorda a nuestro alrededor y queremos a esas personas, nos preocupamos por ellas, pues es normal, igual que, yo qué sé, pues si tienes el tobillo mal, pues para un poco, descansa un poco y deja de ir a correr todos los días de la semana. Es normal que nos preocupemos por la gente y está súper bien. El tema es que yo creo que a menos que tenga, que dicen que existe como un problema de autoimagen en el que se vea delgado y realmente esté gordo, esa persona está recibiendo esos mensajes de que su cuerpo es fallido y de que tiene que cambiar su cuerpo por un montón de sitios. Y el discurso de la salud va a estar súper presente. El asunto es que la salud depende de que prioricemos. Estamos priorizando todo el rato la salud física y sobre todo la salud física para complacer a los ojos del resto de la gente. Entonces, desde mi punto de vista, una persona no va a cambiar ni va a intentar mejorar su salud si no es por un proceso personal. Si no va a ser una imposición que va a generar otro tipo de cosas y que no va a ser una solución a largo plazo. Entonces, yo creo que
o sea, se le puede apoyar o se le puede sugerir acompañarle en ese proceso, pero es un paso que tiene que dar esa propia persona. En ningún momento desde el activismo gordo se pretende hacer apología de la obesidad ni nada por el estilo. Lo que se pretende es visibilizar que incluso gente gorda que tiene un problema de salud claro merece ser tratada bien, igual que el resto de la gente. Y aparte de eso, luego desde perspectivas antigordofóbicas sí que se está intentando abordar la salud en todas las tallas, que es promocionar la salud, el poder disfrutar del deporte sin que sea un castigarnos para tener un cuerpo concreto y ir recuperando nuestra brújula interior que nos dice estamos saciadas o no necesitamos más, estoy comiendo porque tengo hambre o porque tengo una ansiedad del copón y demás. Entonces hay maneras diferentes que no sea con una dieta que sea restrictiva, porque generalmente, aparte de que tiene efecto rebote muchísimas veces, es que también a nivel emocional nos puede generar unas taras terribles. No sé si te he respondido, ¿eh? Es que me voy un poco a esto con este rebote. Es que la salud física, por lo que que la importancia, hay que darle importancia a los dos tipos de salud, la salud física y la salud mental. La salud mental tiene que prevalecer también sobre la física. El permitirte, cuando estamos pasando por procesos o de depresión o de ansiedad, una de las formas que tenemos de gestionar esa ansiedad es la comida, es comer, saciarte, ¿no? Permítetelo. Permítetelo, o sea, estás en un momento que personalmente será un momento seguramente duro o que no estás sabiendo gestionar. Si encima el hecho de comer te estás fallando a ti misma, estás aumentando esa ansiedad, esa depresión. Permítetelo, sé consciente que te puedes permitir, permítete engordar, ya pasará, pero primero soluciona ese problema de salud mental que estás teniendo. Y luego ya atacaremos a lo físico, sí hay que atacarlo mejor. Claro, o sea, que hay casos de gordura que es su constitución, hay otros casos que es como una manera de afrontar ciertas cosas y otras cosas, en otras ocasiones, o sea, eso puede ser un trastorno alimentario también, o sea, que es que pueden ser las tres cosas, pero sí que es verdad que si nos centramos mucho en el peso, yo por experiencia propia y otras, si estamos ahí como muy machacones, lo que va a ocurrir es que vamos a empezar a comer a escondidas. Y eso es lo peor que puede pasar. O sea, porque es que ya de ahí, aparte de que no sales, o te cuesta un montonazo de tiempo, es que tu propio espacio de seguridad ya no es un espacio de seguridad. ¿Más preguntas? ¿Opiniones? Es importante, sí, pero me ha parecido muy interesante eso que ha salido exactamente de cómo nos relacionamos con la comida cuando estamos con otras personas. Y es absolutamente verdad, y eso es cierto, que observas que las tías guays comen muy poco, que las tías super guays se llenan enseguida y que las tías super guays pues beben prácticamente nada, comen menos todavía y además están completamente convencidas y seguras de que esto es así porque ellas no necesitan comer. Entonces, claro, la sensación es, vale, yo necesito comer mucho. Encima como demasiado. Encima me quedo con hambre. Pero no puedo decir nada de eso porque no estoy bien, ¿no? O sea, me ha parecido ese debate, que no voy a volver a repetir, pero me ha parecido extraordinariamente clarificador. No sé muy bien cómo gestionarlo, realmente no lo sé. Pero bueno, me ha parecido A mí me parece súper importante, si saliésemos de esta charla, intentando dejar de pedir perdón cada vez que vamos a comer. O sea, es el último bombón que me como, o jo, es que tengo mucha hambre, es que no he desayunado. No son necesarias esas explicaciones. Parece que tenemos que estar diciendo por qué es necesario que comamos. Hombre, porque si no nos morimos. Y aparte de eso, pues porque hay gente que tiene unas necesidades y otra gente que otras. Y hay gente que tiene más saque que otras. Y hay gente que come en casa y luego come menos en
el restaurante, ¿no? Sobre todo si hay hombres delante. Entonces, o sea, ya vale de pedir perdón todo el rato por todo, sobre todo las mujeres. Es que... Y hay gente que no come en público por protocolo y se ponen moradas cuando están solas. Vamos, verificable también. Sí, sí. Que son todos cánones sociales, es Claro, adaptarte a la feminidad. Porque que un hombre coma mucho no se cuestiona, a no ser también que se apure. Entonces, también entra ahí, ¿no? Sí, en cuestión de mira cómo come esta tal, pero que un hombre coma es normal, ¿no? Porque los hombres necesitan comer y necesitan comer más. Hasta que le echas una competición a tu amigo a pizza, comes más pizza que él y te das cuenta que tú tienes más capacidad de ingesta que tu amigo. Y dices, ahí va. Vale. Pero de ahí el estigma, ¿no? De, joder, nadie que come tanto, no te estás adaptando a ese canon, ¿no? A esa feminidad tan impuesta. No sé, yo creo que igual una forma de romper esto es, pues lo que tú dices, comer de forma libre y no justificarlo todo el rato. Pues si no hay más debate, más dudas, yo agradezco a ti la charla, me ha encantado, creo que ha sido súper clara. Sí, sí, sí. Eso se iba a decir, que haya libertad de movimientos también. Y al resto, pues de verdad, muchas gracias por venir. El Ateneo creo que tenéis todo el... Bueno, viernes feministas ya, va a haber todos los viernes charlas. Pero bueno, el Ateneo creo que tenéis toda la programación completa. Pero en abril ya está casi. Pero en abril. En abril casi no, pero